Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un Buenos placer, días. un Buenos lujo días. estar con ustedes aquí. Soy compañero de Marco del Departamento de Musicología, soy guitarrista y bueno, cuando me sugirió esta reunión, pues dije que encantado y que muchísimas gracias por contar conmigo. Bueno, voy a presentarlo brevemente simplemente para que el resto de compañeros y alumnos del Congreso pues sepan una pequeña biografía muy chiquitita, pero ustedes siéntanse libres después para ampliarla, por favor. Y después, si quieren, pasamos a las preguntas que nos han hecho pues, los compañeros Marco y otros alumnos. En primer lugar, Ladies First, voy a empezar con Maisa Hens, Ok. que es cantante, música de estudio, que ha grabado con numerosos artistas, ¿no? Como Julio Iglesias, Luis Miguel, Muchísimos. Maciel, Joaquín Sabina, Miguel Ríos, muchísimos, ¿no? Por citar algunos. Ha puesto voz a anuncios que tenemos todos incrustados aquí en la parte de atrás de nuestra cabeza y que aparte de estas grabaciones de estudio, pues ha trabajado con un amplio después con estos artistas en directo, ¿no? Como pues Ana Belén, cantantes como Víctor Manuel, Serrat, imagínense qué lujo. Pues nada, esto es una pequeña introducción, pero por favor, si quieres decir algo... Yo sí. quiero decir una cosa. Como cantante es muy diferente el trabajo en el estudio al trabajo en directo. Yo sé que los instrumentistas tienen menos problema. ¿Por qué? Porque se oyen bien. El tema básico principal es la escucha, que decimos nosotros. Oírte. Entonces, ¿qué pasa? Que en un estudio de grabación se produce magia. Porque tu voz es amplificada, con tus auriculares tú pides lo que tú quieres oír. Yo estoy hablando de mucha experiencia mía, personal, y cada uno puede a lo mejor otros opinan otra cosa. Yo desde mi punto de vista, la escucha que tú tienes en un estudio de grabación es maravillosa. Puedes cantar muy fácilmente, tanto en solista como en grupo, porque el mago, que es el ingeniero de sonido que está ahí en la mesa, además te coloca y te ayuda técnicamente, dándole a la voz una profundidad o un brillo o una base, etc. Entonces, no solamente eso, sino que también la escuela de aprendizaje que ha sido para trabajar con tantas cosas, tanto en publicidad como en músicas para todo el mundo, y tener que emitir la voz de una manera y de otra, te hace o sea, te da un aprendizaje tal que al final, yo no sé ahora en las escuelas de canto si esto se contempla desde el punto uno, seguramente, pero en el estudio de grabación se aprende muchísimo. ¿Y qué pasa? Que cuando haces un directo la cosa cambia totalmente porque hay una cantidad de sonido que luego explicaréis muy bien los que sabéis del tema. Las voces y los coros están siempre en el final porque tampoco tienen una necesidad de presencia importante. De manera que lo difícil es afinar porque a veces no te oyes. Ahora la tecnología eso lo ha cambiado. Y yo he hecho directos con Morgan, que es un grupo que está teniendo muchísimo éxito, donde yo por mis auriculares, cantando con auriculares, que eso antes no se hacía porque cantabas con un bafle compartido. Entonces ahora cantas con tu auricular y tú pides lo que tú quieres. No quiero batería, pero sí quiero este teclado, pero ponme la voz de la solista, pero ponme este coro, pero no me pongas. Entonces al final es un trabajo muy bonito y bueno, pues es lo que quería resaltar sobre todo, lo distinto que puede ser para una voz, para un cantante, trabajar de estas dos maneras. Me he extendido un poco. Muchas gracias. Nada, sí, eso simplemente si quieren añadir algo de esta pequeña mini biografía que he resumido bastante, ¿no? Para luego pasar a continuación a estas preguntas, ¿no? Vale. Y estas cuestiones que está diciendo tan interesantes. Bueno, a continuación hablar de Pepe Sánchez, baterista que estudia en el Real Conservatorio de Madrid, luego en Basilea, Montpellier, en París. Eh, eh, bueno, del mundo del disco ha grabado muchísimo, ha grabado con Barbara Streisand, Diana Ross,
Julio Iglesias, Miguel Ríos, Dúo Dinámico, Serrat, vemos como algunos artistas ya se empiezan a repetir, con lo cual después me gustaría que incluso compartieran, ¿no? De vuestras distintas perspectivas, lo que ha sido trabajar con esos mismos artistas. Pepe, no sé si quieres añadir alguna cuestión así antes de pasar a las preguntas. Luego, No, está muy bien con lo que has comentado, está bien. Si todos los que están ahí han trabajado lo mismo, ¿eh? O sea, que prácticamente han participado en las mismas cosas. Bueno, he intentado Muy bien. simplemente resumir esta pequeña presentación para pasar luego a lo que creo que luego va a ser más interesante. Luego, Miguel Iniesta, guitarrista, estudió violín, tocó en numerosas orquestas, ¿no? Hasta los años 60, y después ya en los años 60-70 se centra en el trabajo con grupos como el Dúo Dinámico, Rafael, Maritrini, Rocío Jurado, etcétera, etcétera, etcétera. Destacar ¿no? que es un músico referente de grabación, pues a partir de los años 60. No sé, igual Miguel, si quieres añadir algo a esta pequeño resumen. No, como ha dicho Pepe, estamos casi todos en el mismo barco y son tantos, es tanta la biografía que ya asusta. Porque claro, encima la pila de años y a veces pues, corremos un tupido velo. Pues muchísimas gracias. A continuación, Manolo Aguilar, bajista, productor, también carrera multidisciplinar, es músico, productor, director de Ayer, ha grabado con músicos como Mecano, ¿no? Con Antonio Flores Camarón, que me interesa muchísimo luego, a ver si te puedo preguntar cositas, Joaquín Sabina, también José Carreras, ¿no? También por no simplemente músicos de músicos populares, sino también músicos de formación clásica. Toca el bajo eléctrico, el stick, no sé si como el de Tony Levin. Con Tony Levin. Y también, y actualmente colabora con SAE, etcétera, etcétera. No sé, Manolo, si te gustaría añadir algo. Muy bien, la mención a Tony Levin, efectivamente, toqué y me compré el Stick Chapman en Los Ángeles, cuando no sabíamos ni lo que era aquello. Pero qué maravilla. Sonaba, entonces que sí lo toco por Tony, no como Tony, porque Tony, entonces bueno, yo hice mis apaños y al final me lo demandaron para introducir ese instrumento en algunas grabaciones, incluso algunas pintorescas, de que estuvieron el Stick Chapman en ellas. Qué bueno. Pues muchas gracias. Y por último, creo que no me dejo a nadie, Javier Rosado, productor, arreglista, músico de sesión, de los más relevantes, ha trabajado con Mecano, Dino Casal, Alejandro Sanz, Julio Iglesias, Ricky Martin, etcétera, etcétera. Ha sido también directivo de la IE, ha trabajado con Manolo, ¿no? En la CAE. Y bueno, compone, aparte tiene un amplia trabajo, ¿no? De composición de bandas sonoras, etcétera, etcétera. Javier, bienvenido, y no sé si te apetece añadir algo, que me imagino que todos podrían añadir muchísimas cosas, pero creo que quizás lo podemos dejar para el debate luego. Bien hallado, nada más que añadir, nada más que solamente una curiosidad, y es que mis primeras incursiones en los estudios de grabación ni fueron como teclista ni nada de eso, fueron precisamente con Maisa, o muy cerca de Maisa, porque yo entré en el mundo de la grabación a través de grupos de coros, haciendo coros con ella, entre otros. Sí, señor. Qué bueno. No lo sabía. Qué bueno. Qué manera, o sea que están interrelacionados, ¿no? Que es lo bueno, que habrán coincidido muchísimas veces en los estudios y demás. Bueno, pues ya paso a continuación con las preguntas que nos hacían desde el departamento, nuestros compañeros, especialmente Marco, ¿no? En primer lugar, me gustaría preguntarles cómo se introducían en el circuito de los estudios de grabación. A través de
a través de otros músicos que les decían, oye, mira qué bien toca este compañero, qué bien canta esta compañera, o era a través de los propios estudios que ponían una serie de ofertas de trabajo. Hablo Sí, yo, Pepe, te lo digo. Bueno, yo creo que el que más veterano en todo esto es Iniesta, que empezó antes que yo a grabar. Yo creo que sí, pues mucho Bueno, antes. en mi tiempo estaba claro que el músico de grabación debía ser un buen lector a primera vista, seguro, y eso para empezar. Cuanta más calidad tuviera, pues tanto mejor. El grupo era muy interesante, se nutrían las orquestas, las formaciones, había en las discográficas había un elemento que se llamaba avisador y le decían la plantilla que necesitaban y él contrataba siempre verbalmente la plantilla que necesitaban. La cuerda de orquestas sinfónicas. Metales y sección rítmica, pues de la música ligera, que había muy buenos elementos, era un grupo realmente reducido, pero muy interesante. La guitarra eléctrica estaba empezando en aquellos años, o sea que no había mucha gente que tocara. Incluso yo tenía algunos compañeros buenísimos, pero no tenían una formación de lectura. Yo tuve la suerte de que primero era violinista, había tocado mucho en orquesta, entonces eso te facilita mucho luego la labor. Gente muy buena, pues tardó más en incorporarse por este motivo. Entonces, un inciso, el avisador, con un poco de mala uva, también se le llamaba archimaga. Me imagino que era por los encuadres que podían hacer. Entonces, ya digo, la orquesta, la cuerda, la orquesta sinfónica, metales y ritmo de la música ligera. Había unas salas de fiestas fantásticas donde había 2 o 3 orquestas grandes a veces. Pepe ha trabajado en ello también, donde había muy buenos músicos. Y así funcionaba la grabación. Se ganaba mucho dinero porque en proporción, pues, era más elevado el salario que se conseguía en las grabaciones que en las salas de fiestas. Aunque allí también se ganaba bastante dinero, esa es la verdad. En mi caso, concretamente, ya digo, había pocos guitarristas y un día, mi padre era conocido, y un día Martín Carretero, que era el guitarrista que más grababa en Madrid, tuvo un accidente de moto. Con lo cual, pues a alguien se le ocurrió decir, oye, el chico de Iniesta parece que toca la guitarra. Yo tuve la suerte de ir y no meter la pata, como en otras facetas de mi vida. Allí me fue bien. Y a partir de ahí es una cadena. Como necesitan, van buscando y entonces pues te vas introduciendo así. De hecho, luego estuve del 63 al 67 más o menos, estuve en Barcelona también por circunstancias y ahí me acogieron muy bien. Y pasó lo mismo, de repente necesitaban un guitarrista, el avisador se encontraba un poco apurado y preguntaba. Y alguien decía, pues aquí hay un chico de Madrid que puede tocar. Bueno, y así pues también estuve trabajando allí. Y ese era el sistema de entrada. Luego he oído muchas veces que alguien se quejaba de que era un circuito cerrado, que no se dejaba entrar a nadie. Bueno, pues es verdad, yo pienso que muchos de los que estaban dentro a lo mejor poníamos barreras para que no te quitaran el trabajo, porque la verdad es que la competitividad era muy alta, pienso yo, ¿no? En general. Algunos no mucho porque eran mejores personas y otros que eran más retorcidos verdaderamente ponían zancadillas importantes. Y eso es, creo, esa fue mi manera de entrar en este mundo. Luego están los jóvenes que han tenido otra. Bueno, ahora... Sí. ¿Puedo hablar? Sí, claro, claro. Cuando quieran hablar. Pues yo empecé de una manera muy curiosa, casi por casualidad, aunque a mí la música me estaba llamando a gritos, pero conocí a Julio Seijas y a Luis Gómez Escolar, que son 2 grandes de compositores, productores, y los conocí y como en plan amigos me llevaron a una grabación, a cantar unos coros de Barrio Sésamo y canté con Cecilia, imaginaros. En esos años éramos como 8 o 10 personas. Yo canté con Cecilia. El caso es que debía hacerlo bien, a pesar de que era muy gracioso lo que había que hacer, muy divertido. Y entonces ellos me presentaron a Álvaro Nieto, que era un productor
sobre todo de publicidad. En aquellos años, estamos hablando de los 80, era un boom la publicidad. Entonces conseguí hacer aquel famoso anuncio que ya me abrió las puertas. Y entonces ya esa voz ya la conocía todo el mundo y me llamaban, que no necesitábamos hacer casting entonces. Ahora se hacen castings, antes no se hacían, porque era esa voz, oye, ¿tú has cantado esto? Ven acá para acá, ¿no? ¿Verdad, Manolo? Sí, totalmente. Y así empecé yo, además con mucha ilusión, porque a mí siempre lo que me ha gustado es cantar, y me lo he pasado muy bien. Y bueno, pues ese fue mi comienzo. Debí hacerlo bien. Sí, los comienzos, yo convengo con Miguel, lo que dice, que más o menos podemos cifrar los comienzos en ese par de circunstancias que habéis apuntado, tanto Maisa como Miguel. Una es la ausencia de aquel o aquella a la que llamas siempre. O sea, hoy no está Periquito o Periquita. Y es si de repente alguien dice, oye, ¿conoces a un melenudo que anda por ahí y tal, que viene del circuito underground, pero que parece que se nos hace medio bien? Y yo esa fue la manera en que entré. Un agosto en el que algunos compañeros bien queridos como Eduardo Gracia, por ejemplo, estaban de vacaciones. Pues hubo una grabación de Johnny Galbao con Alejandro Monroy, Javier de Juan, que luego fue aparte de Pepe Sánchez, mi compañero de bases rítmicas en muchas grabaciones, y aparecí en Sonolán allí con mis pelos y mi bajo y tal, y también se ve que caí bien porque a partir de ahí, a pesar de que no soy un gran lector, ni mucho menos, pues empecé a trabajar. Y la otra cuestión es la que comenta Maisa, las cosas por amistad. De repente alguien te conoce, una grabación que a lo mejor no es muy comprometida o que no tienen a nadie o que de repente hay menos dinero y te dicen, oye, vente para acá. Y ahí empieza. Para mí, de luego, fue una maravilla porque yo es lo que estaba persiguiendo. Quería ser un músico de sesión del circuito mainstream. Ya lo era, el circuito underground, de cantautores y demás, pero quería pasar al circuito, digamos, comercial, y fue esa grabación la que propició mi entrada. Bueno, pues yo explico. Yo me vine de Suiza, estaba en San Luis y en Basilea, tocando en un club de jazz, en el Atlantic. Entonces me vine en el 65 para hacer el servicio militar. Hay un campo por ahí que ¿para qué? Entonces me vine a hacer el servicio militar en el 65 y ahí conocí a los trompetistas que había entonces, a Cano, Juan Cano, a Medrano, que en paz descanse, a Arturo Fornet, que en paz descanse también, los conocí. Pero la primera grabación que hice, y fue antológico porque vine a tocar y como estaba compartiendo, fui a hacer el campamento a Hoyo de Manzanares, tocaba en Whisky Jazz cuando empezó también Juan Carlos Calderón, que empezamos juntos. Y con Carlos Casanovas, que era otro bajista. Y entonces, de ahí, Juan Carlos hizo, la primera grabación que hizo fue para el Dúo Dinámico, una película, en Hispavoz. Y ahí fue cuando automáticamente conocí también a Waldo de los Ríos, que había venido con los 5 latinos. Y de ahí ya empecé a conocer a Adolfo Weissman, a Alguero y a todo esto, y ahí empezó el mundo mío de la grabación, pero fue en años 65, al final 65, 66, así. Y luego ya, es verdad que en aquella época... Ay, se ha perdido. Bueno, yo tengo que decir que Pepe Sánchez era muy valiente, aparte de muy buen músico, porque llevaba unas melenas que en aquel entonces dejaban a todos con la boca abierta. No parecía de nuestra etnia. Y eso es de valientes. Porque eran los yeyes, ¿no? O sea, nos llamaban. Sí. Hola. Sí, que ahora entra Pepe. Una llamada y no veáis, se ha ido todo. Bueno, lo que estaba contando, que la primera grabación, Juan Carlos y yo empezamos juntos en Hispavoz, que hizo para una película del dúo.
que hizo la música, ¿no? Y de ahí ya, bueno, pues que fue cuando conocí también a Waldo de los Ríos, a Adolfo Weisman y todo esto. Y ya luego los trompetas, como le llamaban, los tres inocentes, me presentaron a mucha más gente, sí, porque es que aquello era la repera, ¿eh? Arturo era la repera. Y es que tenías que ir a las 9 de la mañana a grabar, a las 9 de la mañana, yo con unas pintas, unos pelos también, que para qué te cuento, y que me acostaba a las 4 de la mañana porque estaba en whisky. Bueno, y tenías que leerte hasta el Parsifal, porque aquello, las grabaciones con García Segura o con García Morcillo, que se hacían en la Huevera, o en todo este sitio, o con Ibarbia, que aquello era la repera, ¿no? Pero bueno, era muy divertido. La verdad es que se aprendió mucho. Yo aprendí mucho en aquella época. Pues me parece que quedo yo rápidamente. Me gustaría ser muy escueto en el asunto, pero sí que es verdad lo que he dicho antes como anécdota relativo a mi entrada dentro del estudio de grabación, que fue en grupos de coros que trabajábamos por sesiones y me dio la oportunidad, la misma persona que después me dio la oportunidad para ser músico de sesión y arreglista incluso, ¿no? Que fue pues un productor muy conocido y que yo creo que ha producido a la práctica totalidad de los artistas de este país, ¿no? Como es Óscar Gómez, ¿no? Y fue de esa forma con la que empecé. Sí que es verdad que me gustaría decir una cosa, y es que lo que ha dicho Miguel Iniesta a mí me parece muy interesante, porque sí es verdad que aunque no de una forma salvaje, pero sí que a mí me costó entrar con el instrumento que yo toco, que son el piano o los teclados, ¿no? Me costó entrar, no era fácil, o sea, yo me tuve que introducir un poco por el lado, ¿no? De esa manera que os digo, para poder introducirme dentro, porque sí que había una serie de músicos que tocaban prácticamente todos juntos, es decir, el modus operandi era ese, había unas bases y según el estilo de música que el productor solicitaba, pues llamaba a unas bases o llamaba a otras. Tanto Miguel como Pepe son personas mucho más experimentadas por antigüedad, obviamente, que en mi caso particular. Yo soy más de la generación de Manolo, ¿no? Que luego además hicimos muchísimas grabaciones juntos, ¿no? Y muchos artistas compartidos. Y la manera en que nosotros trabajamos, igual que ha dicho Manuel una cosa que yo me identifico totalmente, yo nunca he sido un gran lector, nunca. He sido más bien un músico conceptual, si quieres, truquerón, tenía mis trucos para que las cosas funcionaran. Yo creo que fue otro tipo de músicos de sesión que nació de una ortodoxia un poco menos marcada, ¿no? Quiero decir, no es que no sepamos música, yo estudié en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, igual que todos, creo, pero sí que es verdad que yo no me especialicé en lectura, yo no soy un lector muy rápido. Me gusta más escribir música y escribir arreglos que leer, ¿no? Por aclarar un poco, porque sea un poco didáctico, ¿no? No, está muy bien, está muy bien. Bueno, yo tengo que añadir algo a esto, que lees más o lees menos según necesidades. Cierto. Porque en la época que yo empecé había que leer mucho y luego cuando no había necesidad me ponen un papel delante y veo que los reflejos han bajado mucho. O sea, ahora no tengo esa necesidad. Claro. Obvio. No, pero leéis un huevo. No, lo que pasaba es que, por ejemplo, imagínate, se hacía una película, ibas con Antón García Abril y la hacías en la mañana, la película. Claro. A lo mejor si eran muchas cosas, pero en 2 mañanas. Y un álbum se hacía en un día. En un día. Es verdad. Sí. Y es que llegaban todos los arreglos y llegaba, si hacías con García Segura, grababas copla o cualquier cosa, con La Pantoja, con Rocío Jurado, con quien fuese, y era en un LP era un día. Las 12 canciones. Y era todo a base de leer todo, claro. O sea, sí. Esto está relacionado con una pregunta que teníamos a continuación, que era qué margen de improvisación tenían. O sea, les permitían modificar de qué modo y cómo fue variando con los tiempos, que creo que ya un poco lo han respondido, ¿no? Como que al principio quizás era más el músico de, no, traigo la partitura, por favor, léeme esto,
y cuando empiezan a valorarlos y decir, oye, por favor, añade algo un poquito más, ¿no? Un poco de tu... Si quieren comentar No. esto. No, yo desde luego siempre ponía mi grano de arena. Esa es la verdad. No te dejaban libertad para tocar. Había cosas que tenías que leerlas porque eran tutti y tal y cual, pero luego tenías libertad para tocar. Y a veces te ponían algunos arregladores ponían trampa, como era el caso de José Luis Navarro, que en paz descanse, que era un puñetero. Siempre ponía una trampita para caer todo el mundo, ¿no? Pero siempre ponía una trampita. Pero nos dejaban libertad totalmente. No solamente lo que estaba escrito, no. Sobre todo para la batería es que no tenían ni la más remota idea de escribir para la batería. No, el único que lo hacía era Ricardo Miralles, que sí, que lo hacía todo muy justo y entonces escribía todas las cosas. Pero lo demás, no, de verdad. Pues yo he apreciado, perdón, a los arreglistas o compositores que se han beneficiado mucho de la impronta del músico. Les han escuchado, luego ellos han decidido si les gusta o no. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que Manolo, ahora se me ha ido el nombre, Pepe, Manolo el compositor de Rafael, por excelencia. Manolo Alejandro. Manolo Alejandro me fijaba mucho en él porque escuchaba a todos los músicos. Luego decidía, pero aprovechaba muy bien las cualidades de los músicos que tenía. Eso para mí era una virtud muy grande. Maisa. Sí, bueno, depende un poco de la... Yo quería decir... Bueno, yo quería decir una cosa diferente. Claro. Porque yo me he encontrado en un 80% que no he tenido que leer. ¿Y cómo es posible? Podéis preguntaros, ¿pero cómo? ¿Cómo es eso? Pues sí, siempre el productor o el arreglista que se encargaba del trabajo iba al piano, marcaba los acordes y nosotros directamente hacíamos la armonía, ¿no? Eso ha pasado muchísimo y de hecho, que Javi lo ha comentado, recordarás que con Óscar Gómez ocurría muchísimo. Nos dejaba muchísima carta blanca y nos lo pasábamos genial. Hacíamos arreglos un poco nosotros, pues vamos a meter un contracanto. Y tengo que decirlo porque es la cruz de esto que estáis contando vosotros, ¿no? Y así he trabajado muchísimos años y todos nosotros hacíamos el papel, pues lo hacíamos muy bien, lo hacíamos muy rápido, con una memoria musical que no hemos hecho para tener, que la tenemos en la genética que tenemos y que nos ha ayudado a trabajar así. Y bueno, y Manolo, tú también lo sabes, Manolo Aguilar, que hemos trabajado muchísimo así, sin partichela. Y también quiero decir que he cantado con partichela, nada menos que con las La La La, maravillosas, les mando un beso enorme. Claro. Y claro, yo leía muy mal, pero yo iba ahí y cantaba. O sea, porque seguramente me suplía muy bien de mi memoria musical, tengo que reconocerlo. Pero no he necesitado leer para trabajar tantos años y con tanta gente. Que esto es curioso. Es una cuestión estilística. Yo creo que hay que diferenciar en estilos en los que claramente, como antes Pepe, una banda sonora, por ejemplo, o determinados estilos de la copla o de canción de viola o determinadas cuestiones del pop que están marcadas, en las cuales todo el mundo va a lo que ha hecho la revista. Eso en contraposición a esos dos, digamos, nodos históricos clave, que son los 60 y los 80, en los cuales suceden dos revoluciones musicales y tecnológicas, también son los 80, en los cuales los estilos imperantes requieren de algo mucho menos encorsetado, ¿no? Y entonces precisamente lo que se busca es todo lo contrario, es lo que puede aportar el músico, lo que decía antes Miguel, ¿no? Oye, pues, efectivamente, Manuel Alejandro, por ejemplo, y cómo no, por supuesto, en toda la música que hicimos en los 80, tanto con Javier, con Maisa y tal, de todo la nueva ola, ¿no? La New Wave que se implementó en todo el mundo y que en España tuvo tanta importancia. En esas grabaciones se nos llamaba precisamente por lo que éramos capaces de inventar. Y muchas veces
ese gimmick que hacías, ese riff de bajo, de teclados y tal, que hacías en las sesiones de base, luego de hecho era a lo mejor potenciado o aprovechado por el arreglista o productor para eso, enfatizarlo y hacerlo más importante y desviarlo con otros instrumentos. Pues nos llamaba precisamente por eso, por la creatividad al margen de la partitura y de que hubiera un par de sitios obligados en el papel, ¿no? Sí, eso era un regalo que les hacíais muy importante a los arreglistas. Porque yo recuerdo que Rafael Ferro, que era buenísimo, y era el preferido de Julio Iglesias, a pesar de trabajar con él y tener su rifirrafe, un día me preguntó Julio que mi opinión sobre arreglistas, yo le hablaba a algunos, y al final él dio su sentencia. El mejor, Rafael Ferro. Bueno, pues Rafael hacía unas bases, vosotros lo sabéis porque habéis trabajado todos con él, que nada más que ponía los acordes, ponía el guión. Y el ritmo, y todos tocábamos lo que queríamos. Y luego él construía a partir de ahí la cuerda, los metales, los coros, etcétera, etcétera. Muy inteligente. Digo lo mismo, muy inteligente. Y muy buen músico, porque luego el desarrollo que hacía de la orquesta pues era interesantísimo, claro. ¿Quieres comentar algo, Javier? No, no quiero, como sé que hay muchas preguntas, pues intento que me imagino que muchas de las cosas, de las cuestiones se van a preguntar porque lo he visto, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que hay, en un momento de las grabaciones hay una inflexión en donde, por el motivo que sea, hay una serie de productores nuevos que se dan cuenta de que a lo mejor hay cierto tipo de música que está imperando en ese momento en la radio, en aquel entonces, que viene mayoritariamente del extranjero y en la que se ve una impronta musical que es difícil de escribir para los arreglistas, ¿no? Y entonces ahí es donde se ve más una creatividad que aquí se empieza a utilizar ese sistema también. Es decir, oye, en el fondo hay una cosa que yo le he dicho a muchos músicos cuando he ido a hacer sesiones como arreglista, me han dicho, tienes en la partitura, mira, tengo un guión armónico con unos obligados, como ha dicho Pepe, unos obligados donde hay unas fases rítmicas que a lo mejor todo el mundo tiene que respetar, pero ningún arreglista va a poder decir cómo puedes tocar tu instrumento mejor, ¿no? O cómo puedes ser más creativo con tu instrumento. Entonces yo creo que la grabación a partir de los 80, yo empecé en la grabación, en los estudios de grabación en 1978, más o menos, 79. A partir de esa época yo creo que hay una inflexión, hay un cambio donde se mezclan las dos cosas, es decir, donde ya las grabaciones no son exactamente lo que escribe un arreglista, sino que se beneficia, como bien ha dicho Miguel, de la creatividad que puede aportar un músico y que en muchas ocasiones pasa a ser la parte principal de un arreglo. Es decir, una cosa que se te ocurre improvisada en un momento dado, porque la creatividad del momento, cuando tú llegas al estudio, el productor lleva meses o semanas escuchando la canción en su cabeza, pero tú es la primera vez que a lo mejor la estás escuchando y se te ocurren cosas de una manera muy fresca, que quizá no puede el productor visualizar, ¿no? Y entonces eso también en muchas ocasiones se ha convertido, hay riffs magistrales de Manolo en el bajo que son la parte más importante de temas, y esto lo reconozco, y yo creo que le ha pasado pues a muchos músicos. Hay algún riff de batería en algunas canciones de Las Grecas, por ejemplo, si no recuerdo mal, las hizo Mariano Rico, ¿os acordáis? Algún riff de batería que es imposible prácticamente de escribir. Yo creo que él se le tuvo que ocurrir, porque es que no había manera ¿de qué tema hablas? Bueno, igual lo tocaste tú. Igual, sí. Sí, dice yo, locamente lo hice yo. Pues mira, perdóname, pero no lo sabía. Ese arreglo era Johnny Galbao. Parece de una magistralidad el break, claro. Y el tipo de sonido que utilizaste ahí. Eso lo grabamos en Audiofilm. Eso es magistral, Pepe. Me alegro mucho de saberlo. Además, con eso me dieron a mí un premio con el teclado ese, es verdad.
Y el arreglo era de Johnny Galbao. Qué bueno. Ya, y se han adelantado, ¿no? Por ejemplo, han hablado ya de métodos, ¿no? Y de los distintos roles, ¿no? Que tenían, y porque han hablado de los arreglistas, los productores, los ingenieros y ustedes, ¿no? En todo esto hay veces que se mezclaban, estaban bien definidos los roles, o alguno de ustedes también hacía de productor, músico, etcétera, etcétera. También. No Bueno. Ingeniero, ¿no? Como hoy en día. Que Ha habido de también, todo, ha habido de todo en la viña del Señor. Claro. Pero está claro que los roles estaban muchísimo más definidos que ahora mismo. Ahora mismo sí que el músico es un ser integral, total prácticamente, y que el productor se le llama así por llamarlo de alguna manera. Es una de las palabras más abusadas de la historia, junto con amor, el productor. O sea, ahí tiene como 50.000 significados. Entonces ahora mismo una misma persona puede hacer prácticamente de beatmaker, de hacer la base del tema, de arreglista, etc. Ahora mismo, por ejemplo, en las clases muchas veces, cuando digo la palabra arreglista, los chavales, los que a lo mejor tienen 20, 21 años, me miran de forma marciana y dicen, ¿y este tipo que está diciendo? ¿Eso qué es? Claro, eso es lo que hay. Tenemos un productor, que es el tipo que hace con su DAW, con su Digital Audio Workstation, hace el trabajo de pe a pa y ya está. Entonces ellos no entienden esa diferencia entre autor, artista ejecutante, arreglista, o sea, esos roles estaban efectivamente mucho más definidos. Es cierto, sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, para mí es muy curioso que en las últimas grabaciones que hago, yo canto sola, aunque somos muchas o muchos o varios haciendo estos coros, grabamos de uno en uno. Antes, por ejemplo, nosotros nos afanábamos mucho, de hecho lo conseguíamos ya pues de mucha práctica de cantar juntos, una cosa que llamamos empastar las voces, de manera que todos cantáramos juntos de verdad, es decir, pero en bonito, no sobresaliendo ni uno por grave, ni otro por brillo, ni otro por... Y ese empaste ahora no se produce en estas grabaciones modernas, vamos a decir, porque ahora, como los roles ya no están tan definidos o son más diluidos, cogen tu voz, graban y luego la mezclan. No es que no haya roles, los hay, pero quiero decir que ya no se trabaja con el equipo como entonces trabajábamos, que éramos mucha más gente junta. Es curioso, ha cambiado mucho eso. Bueno, eso son formas. Yo desde luego cuando hago cosas y pongo coros y hago todo, lo pongo a todo el mundo junto. Y sigo grabando a todo el mundo junto también, ¿eh? Todo, lo último que he grabado ahora, que ha sido para una película, todo el mundo junto en el estudio, ¿eh? Tocando Ya. todo el mundo junto. Me gusta más eso, ¿eh? Que lo otro. Lo otro es, pues eso, más elaborado todo y cada uno. Y me gusta todo el mundo junto, ¿eh? Sí, a mí también me gusta más, ¿eh? O sea, yo no digo depende. que me gusten más estos, yo lo que digo es lo que estoy viviendo y es un cambio que he notado, pero a mí también me gusta más cantar todos juntos, sí, sí, sin duda. Además, tengo que decir otra cosa referente a esto, pero lo dejo para después, para no irnos del guión. Me gustaría simplemente puntualizar que yo creo que depende un poco del resultado que quieras obtener, o sea, del tipo de sonido que quieras obtener. Sí que es verdad que cuando cantan 4 o 5 coros, 4 o 5 personas de coros juntos, ocurre lo mismo que ocurre también cuando estás grabando una sección de orquesta, de cuerda, por ejemplo. Es decir, los armónicos de una persona con la otra influyen en el color final también. Claro. Sí, pero sí, claro. Y si lo que quieres es eso, es una maravilla y solamente lo puedes conseguir de esa manera. No lo puedes conseguir con pistas separadas. Pero hay otro tipo de color que afortunadamente, desgraciadamente o como quieras llamar, yo creo que desafortunadamente ahora está muy de moda y que es, primero, tratando las voces por separado, ajustando exactamente el tiempo, ajustando la afinación de cada una de las voces por separado y uniéndolas. Donde ya no se produce
hay dos cosas. Una, no se produce esa magia de esos armónicos mezclados de las personas cantando juntos, pero se produce otra cosa. Se produce una cosa tan perfecta, casi impersonal, pero que curiosamente impera mucho hoy en la industria musical, desgraciadamente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Coincido. Claro, claro. Está así. Oye, perdona, solamente por terminar esto. Quiero decir, esto no significa que todos los estilos de música son admisibles en el mundo. Sin lugar a dudas. Solo espero que se le devuelva la creatividad original y artística a la música, cosa que en este momento es prácticamente imposible porque imperan unos estilos de música con unos sonidos muy similares que parece que están hechos por el mismo equipo, que parece que están hechos por el mismo productor y que parece que están hechos por la misma compañía discográfica. Ah, que son 4 nada más. Bueno, pues eso. Es verdad. Pues, sí. Yo con esto está a buen entendedor, con pocas palabras basta. Sí, señor. Con una pregunta que quería hacerles a posteriori, que era que con los pinchazos y con hacer los recordings, ¿no? Como qué se perdió y qué se ganó, ¿no? ¿Algo positivo para el músico, para ustedes? O pensando también en la grabación final, ¿no? Que está relacionado con lo que están hablando ahora. Bueno, Bueno, yo sí que puedo decir una cosa muy, muy pequeña. Depende del tema. Si es un fade out que se repite muchísimo, pues a lo mejor repicarlo merece la pena. Pero un buen productor siempre ha repetido porque ha querido que se note esa diferencia de timbre, de intensidad o de no intensidad o de efecto. Y yo creo que depende de qué casos está bien el poder utilizar digamos, el avance tecnológico. Pero vamos, que poco más puedo decir. Vosotros diréis mucho más. Porque antiguamente grababan, como grababan los cubanos ahí en los estudios, todo a la vez, sin claqueta y todos a la vez. ¿No? No, pero la claqueta se ha usado desde muchos también antes, ¿eh? Se pone una claqueta. ¿Cuándo empieza a trabajarse ya regularmente con la claqueta? Cuando se empiezan a grabar primero bases, ¿eh? Y luego pues se van poniendo, si hay metal se ponen metales, luego se ponía cuerda y todo esto. La grabación multipista. Claro. Pero Miguel, en las grabaciones de los 70, grabando todos juntos, ¿usabais claqueta? No. Estaba pensando en eso. ¿Cuándo empezamos a oír? Yo pienso que fue quizás a partir del 74, 75. Sí, por ahí. Antes no. Y yo recuerdo grabaciones, y no porque estuviera yo, de los años 60 que eran geniales. Hay una del dúo dinámico que se hizo en la compañía del gramófono, la de La Voz de su amo en Barcelona, que la orquesta suena fantásticamente bien. Naturalmente allí no había claqueta, habían músicos, pues como decía antes, de sala de fiesta, músicos de música ligera, algunos que habían tocado ya, y sigues escuchándola hoy y es fantástico. Luego la claqueta yo pienso que vino bien, es un adelanto bueno, se utiliza como todo, como los afinadores, cuando te traen un afinador, el afinador es lo mismo que le pasa, decía de los arreglistas, tú tienes el afinador, pero al final decides tú, porque el afinador te da una afinación que al final no es buena. Tú decides, pero sí que te vale de guía para comprobar, por ejemplo, cómo te gustan los intervalos. Y es verdad que yo me di cuenta que afinaba con el afinador y me castañeteaban los oídos. A mí una décima me gusta muy cerrada, muy cerrada. Y luego oyes y dices, pues está desafinadísimo. Ya, pero me gusta a mí. Pero por lo menos lo sé. Es importante. Sí, respecto al pinchazo o no pinchazo, pues yo creo que también depende del estilo, del tipo de música. Yo creo que el pinchazo, las técnicas de pinchazo o de, como decía Maisa también, de repicar una serie de secciones para no perder tiempo en grabar y tal, pues depende. Llevado a los extremos, como a veces se lleva, en la cual se busca la perfección absoluta máxima. Hay muchos, de hecho ocurre mucho incluso en el flamenco, ¿no? Las falsetas eternas, infinitas del Pro Tools,
pasarás por el curso 800.000 veces hasta que aquello queda perfecto y tal, pero yo creo que igual no merece la pena. Yo por no ser tan preciso como muchos de mis directos colegas que están por aquí, yo he agradecido mucho el tema del pinchazo, porque me ha salvado la vida en más de una ocasión y ahora todo el mundo escucha un track y dice, oh, hermano, ¿cómo la va que bajo? Sí, habíamos un montón de pinchazos, ¿no? O sea, yo tengo mucho que agradecer, pero también valoro mucho, hay una cosa que incluso a veces provocaba cierta discrepancia con productores. El valor de las primeras tomas que salen de una frescura tremenda. Total, total. A lo mejor tiene alguna pequeña ese ajuste que te das cuenta en ese momento porque está muy metido, porque 2 años más tarde nadie se va a acordar y muchos se hacen repetir y repetir. Yo recuerdo una grabación con un artista muy famoso que eso que tú hicimos una primera toma, batería y yo, fantástica, y no, vamos a hacer otra. Hicimos otra y luego, bueno, vamos a hacer otra. Dije, mira, esta ya no la voy a hacer. Yo casi que me voy a ir y ya hay la voz. Esas dos, y yo me siento incapaz de reproducir con más frescura de la primera toma que hemos hecho. Claro, pierde eso, ¿no? La frescura que dices inicial, ¿no? Y al final esa idea de querer hacer una escultura, ¿no? Y tener, pues a lo mejor de grabarlo 1 o 2 veces y decir, oye, pues de la primera me encantó esta introducción y después de aquí saco esto, pero hay otras grabaciones que es cierto que se nota que están chopeadas, como dirían los ingleses, ¿no? Pues muchas gracias. Y no sé, una pregunta que se me quedó de antes, quizás la podemos dejar para el final, que había, si en España, que lo mencionaron, en España, en relación con Reino Unido, con Inglaterra, estaban gestionadas las horas que quedaban por sesión, y después incluso, ¿cuánto solían durar las sesiones? ¿Eran sesiones de todo el día, como mencionaron antes, que lo grababan todo en el mismo día o estaban bien estipuladas? No, estaba reglamentado. Se llegó a un acuerdo, quizás ya en los años 70, creo, por ahí, que era, cuando te avisaban por una grabación, se comprometían a pagarte mínimo 3 horas. Y tú te comprometías a grabar un máximo de 5. Entonces, bueno, yo siempre tengo que recordar la picaresca. España no empieza con el Lazarillo de Tormes. Tenían una sesión de 5 horas, el músico que se equivoca, entre paréntesis. Pero bueno, no quiero ahondar mucho en eso porque no es conveniente. Pero la norma esa de las 3 horas mínimo y las 5 máximo estaba muy bien. Porque hay un momento que llega un cansancio que el músico tampoco rinde, tampoco merece la pena seguir. Si se seguía con exactitud la norma, yo creo que funcionaba muy bien. O sea que se supone que les pagaban por 3 horas, pero cabía la cosa de que de esas 3 horas se extendieran a 5, ¿no? Exacto. Sí. Pero no cobraban por las 5 horas. Sí, sí, sí. Sí. Ah, vale. Claro, se cobraba todo lo que trabajaras, pero no te podían obligar a hacer una sesión más larga. Vale. Bien. A mí también perdona. No, perdona tú. No, solamente quería decir que sí que es verdad que yo he trabajado mucho fuera. En Inglaterra las horas estaban muy estipuladas de forma bastante estricta. Es decir, por ejemplo, grabando con orquestas, y esto Pepe lo debe saber también, las sesiones eran de 3 horas. En pop, 3 horas para grabar, por ejemplo, orquesta de cuerda, pero solo podías, porque eran muy buenos, sinceramente. En Londres hundía mucho, lo que nosotros llamamos hundía mucho. Entonces tenías la posibilidad de hacerte 5 y 6 temas en esas 3 horas. Pero ellos ponían un tope, es decir, son 3 horas, máximo 4 temas. Cuidado, ¿sabes? Porque, claro, tampoco permitían que te aprovecharas de lo buenos que eran. Y a mí eso me parecía bien. En el fondo decía, joder, es que tampoco vale, porque si un productor viene con un poco de prisa, como son tan buenos, las tomas las puedes dejar medio muy bien, simplemente, y te haces 8 temas. ¿Sabes? Y tampoco parecía justo. Y en las sesiones de bases también había este tipo, pero eran menos estrictas. Podías hacer incluso 4 y 5 temas en una sesión de 3-4 horas. Ya no eran
ya no eran sesiones de 3 horas, sino de 4. Creo que aún sigue siendo así. Y en las orquestas ahora mismo, cuando vamos, que ya no es Londres porque se nos ha hecho muy caro, pues ahora viajamos pues a Bratislava, a Checoslovaquia, a Moscú a hacer cuerdas, por ejemplo, o orquesta sinfónica, más o menos sigue siendo esa forma estricta de 4 sesiones de 3 o 4 horas máxima con 2 descansos. Sí, a mí me sí. ha pasado muchas veces, porque ya tienes confianza con el productor que te convoca y tal, pues que te dice a lo mejor, quiero hacer este LP, entonces, ¿no? Se llamaban, o son tantos temas y he calculado que vamos a estar 2 días, 3 días, he pensado en este precio. Y entonces cerraba precio antes. Eso también lo he vivido yo. Y generalmente todo era coherente. Yo creo que ahora funciona así prácticamente. Ahora se cierra el precio, ahora es cuando funciona así, ahora es cuando funciona así. Ahora sí, porque Pepe tiene una experiencia de cuando no se cierra un precio y se está acabando el dinero, ¿no? Claro. A Santisteban se le acababa una vez en Quirios, ¿no, Pepe? Sí. ¿Qué pasó? A Santisteban. Bueno, pues nada, que apáñatelas como puedas, claro. Claro, no tengo más dinero y no hemos terminado. Claro. Sí, es verdad. No, pero eso empezó en los 80, ¿eh? O sea, fue el cambio precisamente un poco del paradigma musical, también del paradigma tecnológico, los álbumes se hacían de otra manera. Entonces había, por ejemplo, en mi caso con Mecano, pues el primer álbum de Mecano, el segundo, en fin, casi todos, se hacían a lo largo de meses. Estamos hablando antes que hablaba Pepe, eso, un LP en un día, y es verdad que yo he tenido la gran suerte, la gran fortuna de poder estar a caballo entre 2 épocas. La época un poco que venía de antes, o sea que a la vez que yo hacía eso con Mecano, luego me iba a Hispavox y hacía un álbum de sevillanas en 2 tardes. Bueno, claro. ¿Sabes? O sea, he tenido eso. Hacer un LP en meses, el primer LP de Mecano se tarda varios meses en hacerlo, y entonces lógicamente teníamos que llegábamos a un acuerdo a un precio por tema. Digamos, ¿no? Y es una cosa que se estandarizó después y se puso muy de moda en los 80 y los 90. Es decir, oye, vamos a hacer tantos temas en un tiempo más o menos X a tanto tiempo, ¿no? Pero eso empieza en los 80 con el cambio de paradigma musical, tecnológico, con el cambio incluso, voy a adelantar un poco otra cuestión, y ya así si luego nos retomamos, el cambio de grabar en la sala a grabar en el control, son cambios que van todos unidos de la mano, o sea, un cambio total de paradigma en la grabación, y empieza en los 80, donde yo he tenido días en los que he hecho una sesión de publicidad como de Maisa, 3 horas, luego me he ido a hacer las sevillanas 5 horas por la tarde, y por la noche una sesión a lo mejor con Gutino Casal. Y cada cosa tenía un modus operandi y un modus también. Claro. Manolo, y como que has hablado de los 80, ¿cómo influye la aparición del MIDI y demás en el método este de trabajo? Hombre, pues eso también Javier puede dar una visión. No, vosotros, tú también, o sea, porque las bases, quiero decir, las bases de los 80, perdón, pero las bases de los 80 era Javier de Juan y era Manolo Aguilar, pues utilizabais en muchas ocasiones, o sea, la mezcla del bajo real o del stick, en tu caso, con una batería Simmons tocada o una batería real tocada con cosas MIDI programadas por encima. Pero, con lo cual, respondiendo a tu pregunta, para mí es como la rueda. O sea, el MIDI es una de esas pocas veces en la historia en que una industria se pone de acuerdo para ver que sumar es mejor que competir. Hasta que llega el MIDI, nosotros en los estudios, con Javier, con la gente de Azul, Carlos García Basso, Joaquín Montoya, de repente tenías que elegir una marca de sintetizadores y de máquinas de ritmo, porque no se entendían entre marcas. Entonces, bueno, elegías el Roland o Korg, porque sabías que tal máquina de ritmo luego se iba a entender con tal secuenciador. Concretamente, el Roland, porque el único secuenciador de bajos que había era la TB303,
heroica TV303 y se entendía con la TR-308 y este tipo de cosas. Entonces, intentamos y alguna vez conseguimos, gracias a Eduardo Pastor, otro héroe de la grabación, que creó una interfaz con forma de perilla de encender la luz, una cosa súper rústica, y consiguió una vez que se entendieran la TV303 con otros sintes de otra marca, nos sirvió para grabar un tema y nunca más volvió a funcionar. O sea que, quiero decir, era un desastre porque no tenías la posibilidad de combinar de repente un Moog o un PPG con un Roland, con un Korg, con un Oberheim. Era un drama total, ¿no? O sea que la aparición del MIDI, ya te digo, para mí fue como la nube. Ostras, se ha solucionado un tremendo problema gracias a que por una vez una industria ha entendido que es mucho mejor sumar y comprar. Y ya que, sí, perdón, Javier, no te interrumpo. Bueno, no quería interrumpir. Simplemente decir que la verdad es que en aquella época, porque yo creo que a los alumnos les va a ser curioso saberlo, ¿no? O sea, nos veíamos negros para poder sincronizar. O sea, los protocolos de sincronismo eran prácticamente inexistentes. Lo que ha dicho Manuel es así, es decir, las marcas utilizaban de protocolos distintos. No había una unificación. Entonces nosotros, en muchas ocasiones, hacíamos secuencias ya en la época de Tino Casal, que es relativamente más reciente, hacíamos los secuenciadores con puertas de ruido analógicas, es decir, pasábamos lo que era una programación de una batería, de un Charles, de una batería, de un hi-hat mismamente, y la pasábamos por una puerta de ruido que abría o cerraba el sonido de un pad y lo convertía en una secuencia. O sea, era una especie de hacer de forma absolutamente artesanal un secuenciador, por un lado. Y por otro lado, cuando esa posibilidad no se daba, que era en muchos otros casos no lo podías hacer, lo que hacías era bajar la velocidad del magnetofono a la mitad. Y si estabas grabando a 30, pues dejarlo a 15 para tocar una octava más abajo. Lo que querías que después sonara sincronizado a mano una octava más abajo, y al ponerlo a la velocidad de 30, que es el doble de velocidad otra vez, sonara la secuencia el doble de rápida y va más o menos ajustada, porque la habías hecho obviamente de forma manual a la mitad de tiempo y no estaba por debajo. No sé si me ha entendido, pero... Sí. Quiero decir que los problemas que nosotros sufríamos anteriores al MIDI eran tremendos y sin embargo nos buscábamos la vida, cosa que por otro lado era muy entretenida. O sea, realmente era maravilloso cuando llegabas a un estudio y alguien entendía, había un técnico que comprendía la necesidad en un arreglo de hacer una secuencia que hiciera taca, 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 y claro, eso a la velocidad real era prácticamente imposible de hacer. Entonces utilizábamos este tipo de trucos, ¿no? Hasta que ya hubo un protocolo de sincronización por encima del SMPT y todo eso, que era el protocolo MIDI, ¿no? Y ahora ya, obviamente, pues con los protocolos que tenemos en los ordenadores, que me parece que es otro de los temas que vas a tocar, pues ahora hablaremos de eso, ¿no? Sí. Bueno, y bueno, esto relacionado, ya que habéis trabajado con músicos tan buenos, ¿cómo eran esas sesiones? Porque claro, hoy vemos bandas como fue el Fandango y demás, que tienen Ableton, y ahí hay muchas cosas que disparan en directo, ¿no? O sea, a lo mejor hay 3 músicos, pero después hay samplers que salen, que están pregrabados y demás. Entonces, ¿cómo era esa transición de ustedes trabajar con esos grandísimos músicos en el estudio y después ir con ellos en directo? Bueno, pues prácticamente de la grabación salía ya todo luego, ¿no? Porque se grababa un álbum, por ejemplo, ¿no? Y entonces, al grabar ese álbum, pues cogían y decían, bueno, pues vamos a hacer una gira. Y según qué cantante cogías, si Rafael, si Julio, si Rocío, cualquier cosa de esta, pero era así, ¿no? Yo sí tuve una experiencia muy grande en Miami porque grabé mucho allí, y allí grabé mucho con Abraham Laborier, el bajista, y Michel Colombier, el teclista, que eran los que grababan mucho con Julio, casi siempre estaban en Criteria.
Y estos, la verdad que era todo muy fácil, porque es que era muy fácil. Es que era fácil, porque prácticamente era poner un guión y era tocar cada uno lo que desarrollaba cada músico. Que eso era lo bueno también en aquella época, ¿no? Que el músico tenía, o sea, los álbumes se conocían, los discos, por la gente que había tocado. Que eso se ha perdido totalmente ahora. Eso ya se ha perdido porque, aparte de que los créditos, en aquella época sí se ponían créditos y sobre todo los productores te llamaban y te decían cosas porque de la forma que tú tenías por tocar, ¿no? Y eso era así. Sí. Y luego había gente muy, muy valiente. Yo quiero mandar desde aquí un saludo, un abrazo enorme a un gran director y arreglista que es Eddie Guerin. También, bueno. Que provenía de una escuela que tenía una orquesta en el Líbano hace sí. 1000 años, pero él se atrevía y cuando empezábamos a llegar los más tecnos a las grabaciones íbamos con los secuenciadores y tal, y el tipo se atrevió a hacer un doble LP en directo de Mocedades, del cual no hubo que repetir ni una nota en estudio, así lo tengo que decir, y se nos dijo a Javier de Juárez, oye, llevaron las máquinas y tal, y ahí nos llevamos un SH-101 y una máquina de ritmo y unos secuenciadores, y allí en directo con mocedades y orquesta, Eddie se atrevió a llevar aquella parafernalia absolutamente novedosa e incorporarla. O sea, que también depende mucho del talante del artista, del musical. Bueno. Y modificaban mucho de las grabaciones aquellas previas que habían hecho en el estudio a cuando después lo llevaban al directo, ¿no? Es que han hablado antes de la creatividad artística, o intentaban ser lo más fieles a la grabación que habían hecho, o decían, oye, pues vamos a modificar esto de algún modo para que dé un extra. No, en el directo se toca a veces, se tiene en cuenta lo que se ha hecho, pero se toca diferente, ¿eh? En directo es otra historia. Y si te has tomado 2 vinillos, ¿para qué te cuento? En las giras, digamos, más ya más tecnológicas, ¿no? En las giras que yo hice con Tino Casal, y tú también hiciste alguna, Manuel, llevábamos gran parte del sonido disparado con secuenciadores y con samplers. Es decir, una cosa que era una especie de lucha también en aquel momento, porque mucha gente decía, no están tocando en directo. Sí, tocábamos en directo, pero tocábamos encima de unas bases programadas. O sea, todo lo que nosotros tocábamos, es decir, hacíamos eso hace 35 años, que es lo que se hace ahora. Nosotros lo hacíamos hace 35 años y en algunos sitios decían, no, pero no están tocando en directo, porque mira, está sonando una cosa y el batería está parado. No. Y claro, teníamos unas bases que costaba bastante sincronizar entre instrumentos, pero ya lo conseguíamos a base de los nuevos secuenciadores que habían salido, ¿no? Entonces sí que hace muchos años que se utiliza esa misma técnica que ahora mismo prácticamente todo el mundo utiliza en buena gran parte, ¿no? Pero Miguel, en las giras con Rafael o con el dúo y eso, ¿llevabais los papeles de la grabación original o se escribía algo especial para la giras? Pues la verdad es que no lo sé. En la época que yo primero con Rafael, primer grupo que hizo, era Gianni Rigo. Pepe lo conoce. Sí. Digamos que no era un arreglista de primera línea, pero bueno, se hizo un primer grupo. Yo estuve apenas 3 días. Luego entró Reyes, que estuvo con él muchísimos años. Y luego yo hice una gira, empezamos con Pepe, en Japón, porque a mí me había mucho también el aire turístico. Cada vez que había una oportunidad me apuntaba al carro. Y nos fuimos a Japón y allí los arreglos los hacía Choba. Entonces, no sé si eran de la grabación o no. Poco antes habíamos hecho unos recitales en el Palacio de la Música, que fueron muy largos, fueron 49 días en total, y los arreglos eran de Choba, y muy buenos. La orquesta sonaba muy bien, no sé si eran de la grabación o no. Probablemente tendría algo o habría cambios, pienso. Yo creo que en una gira
se replantea un poco un pequeño cambio, porque es tan lucido o sea, visualizar, el ver toda esa orquesta, esos cantantes, o sea, uno solo, 4 o 3, es tan bonito visualmente lo que hace cada uno, que yo sí que he vivido en mi experiencia, que he hecho giras, que siempre ha habido unos arreglos especiales y un poco de, digamos, de exhibición bonita, por decirlo así de alguna manera, para potenciar lo que tú estás oyendo en tu casa y no lo ves. Y yo eso sí que lo he vivido. Y también cambios de tono, porque a lo mejor hay temas que están muy forzados, que en un estudio los sacas, pero que para hacer día sí y día no un cantante, pues es como insufrible. Entonces se baja medio tono, se baja un tono. Yo sí que he vivido unos pequeños cambios de arreglos para las... Y de estructuras de las propias canciones, de los propios arreglos, estructuras. porque en directo se permite uno la posibilidad de alargar los temas. De hecho, siempre Sí, se hacía. Y en el instrumento radiofónico como promoción, pues no te permite tampoco una duración excesiva de las canciones, ¿no? Cosa que en claro, directo sí puedes exhibir más ciertas partes, ¿no? Del claro. tema, ciertas partes que son más Además, cantables o, ¿no? se producen también colaboraciones, el público contesta, tú tienes que estar como cantante siempre en directo ahí mirándote con el director musical que llevas para poder extender o no, o cortar en el momento que quieras. Yo creo que sí, que ahí juega mucho, un poquito distinto lo que es la grabación con el momento show en la gira. Lo que dice Maisa es algo que yo muchas veces no me he dado cuenta y cuando me he dado cuenta me he quedado muy sorprendido. La influencia que tiene el público cuando tú estás tocando o cantando. De repente te das cuenta y dices, claro, es un mundo diferente. Influye muchísimo en ti. Y luego pasa también que no hay 2 días iguales. Es como en el teatro. No hay, todos somos los mismos, todos hacemos lo mismo y tal y cual. El cantante canta lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, se producen ciertos momentos diferentes, ¿sabes? Y esa magia del directo, que indudablemente la tiene, pues es cada día una cosa muy interesante. Me gustaría puntualizar una cosa que yo creo que es importante, porque estamos hablando del músico de sesión, del músico de grabación, y sí que me gustaría decir una cosa, y lo he dicho muchas veces, pero cada vez estoy más convencido de ello. Es decir, el músico de grabación siempre puede hacer un buen directo, pero hay grandes músicos de directo que no pueden grabar. Estaremos de acuerdo todos. Sí, es verdad. Yo también estoy de acuerdo. Es más, una pequeña cosa. Un músico muy bueno, que no tengo por qué decir el nombre porque no viene, lleva mucho tiempo trabajando fuera con grupos, viene un día a grabar y es un auténtico desastre. Claro, solo el primer día es un buen músico, el segundo día ya está, pero el primer día es horroroso. Sí. Había perdido la costumbre y no funcionaba bien. Sí. Sí. Bueno, hay muchos casos, ¿no?, de bandas internacionales que de repente al baterista le han negado, ¿no? No, tampoco quiero decir nombres, pero bandas como Coldplay, ¿no?, de algunos momentos de su historia, de que los músicos de la banda no eran los que grababan, ¿no? Eso ocurre mucho. Sí, claro. Imagino que de toda la vida, ¿no? Lo que han experienciado. Grandes éxitos. Grandes éxitos de sustitutos, músicos sustitutos. Sí. Y otra cosa que he mencionado que me parece muy interesante, que es la ausencia de los datos en los álbumes, ¿no?, en los discos. ¿Cuándo empezaron ustedes a reclamar que se les tuviera en cuenta y que se añadiera ¿no?, aquellos vinilos maravillosos, que venía toda esa información y que antes, ¿no? Y eso y después, ¿qué pasa hoy en día cuando está la música en Spotify y solo se ve la cara de... Entonces, ¿cómo podemos de algún modo digitalmente recoger de nuevo todas esos nombres de los músicos maravillosos que graban en los discos? Pues eso, a lo que yo decía antes, que se ha perdido la personalidad esa. Antiguamente, o sea, tú sabías en un álbum quién tocaba, ¿no? Por la forma de tocar,
por todo esto. Aparte se ponían también créditos. Cuando ya empezó el CDs y todo este tipo de cosas, y ya no digamos nada, con pendrive y todas estas cosas, eso ya se ha perdido totalmente. Ahí ya nadie sabe nada. Claro. Sí, nosotros yo creo que empezamos allá a finales de los 70, de los 80, en la medida en que considerábamos que se nos llamaba por nuestro supuesto talento o nuestra aportación y era muy importante para ese álbum, para ese productor. Concretamente yo, a algunos productores se lo pedí, ya llegaba un punto ya de sobradez cuando estábamos trabajando muchísimo, trabajábamos 10, 12 horas al día, tal, X, y íbamos de sobrar, y ya había un momento en el que decía, no, vente a tocar en este disco, tal, digo, ¿me vas a poner los créditos? No sé, ¿por qué tal? Pues no. Porque yo, aparte de que, como bien señala Pepe, en Estados Unidos era más habitual y hemos conocido y hemos amado muchos álbumes y mucha música, sabiendo que detrás estaba ese Slam Laboriel, que como tú decías antes, con el que luego también he tenido el honor de trabajar, y gentes así que hemos admirado. Y entonces yo decía, yo aparte de ganar dinero, que además me va bien en aquella época, y a lo mejor no necesito este álbum más, pues si no vas a poner los créditos, si no va a estar ahí, yo he participado en este disco de este artista de calado, pues no me interesa. Y fue un poco esa presión de la gente que éramos demandados y que se nos consideraba importante para la sónica de una grabación, lo que hicimos empezando a presionar para que, oye, ponme, en América se pone, en Inglaterra se pone, y yo quiero estar ahí, porque, y ni siquiera sabíamos que luego iba a estar, íbamos a crear AIE y vamos a tener que declarar las interpretaciones, pero queríamos estar ahí para que todo el mundo supiera, oye, esto va a hacer. Yo creo que hasta el CD inclusive, los créditos se han respetado bastante. No siempre, pero se han respetado bastante. Especialmente en América, especialmente en Estados Unidos. Tú coges cualquier CD estadounidense y hay una ristra de colaboradores tremenda. Se pierde un poco ya en los CDs ingleses, pero también existe. Y a partir de que el CD desaparece, es donde existe un cambio que llevaría, yo creo que deberíamos hablar un poco, debería dar un poquito de tiempo también a hablar sobre ello, ¿no? Que es la evolución, dónde estamos, hacia dónde vamos y si eso es conveniente. Ahora se ha perdido totalmente la identidad, lo ha dicho Pepe y además tiene toda la razón. Se ha perdido la identidad en primer lugar. En segundo lugar, se ha perdido la diferencia de sonido. Prácticamente todo lo que se escucha en radio, todo lo que es mainstream, se parece a lo de al lado. Es decir, yo que soy productor también, igual que la mayoría de los que estáis aquí, en muchas ocasiones oigo una voz de mujer y no sé si es Rihanna o es Lady Gaga, sinceramente, me cuesta mucho. O es una de estas chicas nuevas que han salido ahora, porque todas están tratadas con la misma compresión, con el mismo color de voz, se les hace cantar prácticamente igual y sobre todo se trata la edición vocal, la optimización de voz, se trata igual, con lo cual todo está como muy perfecto cantado, prácticamente sin vibrar, la vibración ha desaparecido prácticamente en la voz. Y eso al final es lo que está presente. Y detrás hay unos instrumentos que todos accedemos a ellos, unos sonidos a los que todos prácticamente tenemos acceso. Entonces, conseguir el bombo de Tangana o el bombo de no sé quién, pues es tan simple como buscarlo en tu propia librería. Y al final lo que haces cuando haces una producción es una especie de Frankenstein sin personalidad. Es decir, no tienes una persona, y esto está ocurriendo también, perdonadme, también con la composición de los temas. Es decir, donde hay 16 compositores. Perdóneme, si ya está mal la figura del compositor hoy en día pagada o la del artista, cuando tú tienes que repartir los derechos
de autor de una canción de éxito en 16 personas que han compuesto esa canción, primero, no tienes una canción con personalidad, tienes un Frankenstein fabricado, lo cual puede estar muy bien o puede estar muy mal, pero yo creo que no es la vía hacia donde deberíamos ir en la música si queremos evolucionar, a no ser que hayamos llegado a un sitio donde todo ya es autodestrucción y autocomparación del copiaje de unos a otros, ¿no? Yo quiero decir algo que tiene que ver con eso desde mi parcela como cantante. En todos esos años que trabajaba tantísimo, teníamos un respeto absoluto cada uno de nosotros por el otro o la otra. Nos gustaba muchísimo sonar diferentes y además como ese trabajo siempre salía desde dentro, muy visceral, muy real, muy auténtico, el hecho de cantar, nos hemos hecho grandes amigos porque jamás yo he vivido ser competente de ninguna otra mujer cantante. No. Hemos entendido perfectamente que en unos momentos a lo mejor este solista le iba mejor a esta voz y este otro solista a esta otra voz. Pero nos enriquecíamos muchísimo y nos respetábamos enormemente porque era lo importante, que éramos únicos, que éramos diferentes. Y eso es lo que ahora no es tan importante. Parece que tienes que sonar a 1000 cosas, ¿no? Redundo lo que ha dicho Javi. Y eso, y quizás... Que no hay personalidad ahora. No se busca eso. Y antes respetábamos justamente esa personalidad, bueno, pues el pequeño cambio que cada uno aportaba con su modo de cantar. Como las caras, que cada uno tenemos una cara, somos únicos. Y la voz... Bueno, yo creo que eso lo que estáis hablando, lo que estáis diciendo, es que es un asunto como para reflexionarlo realmente. Es decir, o sea, si estamos en un momento ahora de inflexión mundial por el asunto de la pandemia también, quizá estemos en el momento más adecuado para poder emprender esta subida del ave fénix o como quieras llamarlo, de una manera un poco más lógica, es decir, sin basarnos tanto en lo que se nos da prácticamente hecho, es decir, que coges de aquí un trozo, de aquí a otro y al final haces una especie de cosa, ahí va, qué chulo lo que he hecho, menudo productor soy, menudo arreglista soy y qué productor soy, mira lo que he hecho, cuando tú sabes que tú no has hecho eso. La mayoría de las cosas ya estaban hechas. Lo que has hecho es juntarlas. Has cogido un loop de aquí, has cogido unos coros que ya vienen en una librería que hacen que no los has hecho tú, ni los ha cantado Maisa, los ha cantado alguien para realizar una librería que se han utilizado ya en diferentes producciones. Perdona, el productor para mí nunca fue eso. El productor tiene que tener en la mente primero el diseño de lo que quiere. Claro, un foco. Entonces, un foco. No quisiera criticarlo ni que pareciera esto como que estoy en contra. No, si nosotros siempre hemos estado a la vanguardia de la tecnología y me gustaría seguirlo siendo y seguir estándolo, ¿entiendes? Lo que sí es verdad es que hemos llegado a un punto donde se ha perdido la diferencia de la creatividad y la creatividad es esa cosa que se llama arte que las personas debemos valorar con el corazón, a no ser que no nos importe un pepino el corazón tampoco. Totalmente de acuerdo. De hecho, ahora hay un programa bueno, no hace falta decir el nombre, pero está ahí, ¡Dilo! donde yo no coincido para nada con el modo de operar, porque esos cantantes deberían, primero, cantar canciones que les vengan bien en su tono. Segundo, cantar, interpretar auténticamente con su propio estilo. Y tercero, que sea un arreglo que les vaya bien a ellos. No me parece que una escuela en televisión de cantantes tenga que pasar por ese absurdo donde tienes que oír a una persona ahogada porque no llega en un tono gravísimo o este tipo de cosas. Yo creo que quedaría muy bien que buscasen cantantes que son personales y que cantan pues con estilo, con sello propio, y que además los músicos que se les facilita puedan hacer unos arreglos lucidos y bonitos que le vayan bien a esa voz que acaban de descubrir, que no cabe duda de que son unas voces estupendas. No me gusta el formato como lo llevan. No, están haciendo muñecos rotos. Y gente que de verdad, bueno, sale alguno, pero bueno, pero luego son muñecos rotos. Efectivamente. Una pena, ¿eh? Yo, aunque solo sea para fastidiar,
me voy a mostrar menos apocalíptico que vosotros. Efectivamente sí que creo que hay unas diferencias en este momento respecto a otros momentos de la música, y que efectivamente la tecnología está posibilitando un modus operandi en el cual parecemos casi más unos grandes hacedores de collage que otras cosas, pero realmente en todas las épocas que yo tengo memoria, las radios han estado inundadas de cosas que sonaban exactamente igual. O sea, si tú te pones a escuchar, te coges la lista de éxitos de los 60 y tal, en cualquier estilo, hay una similitud y una especie de mimetización en la sónica que también es bastante lógica, ¿no? Esto que sucede ahora, yo creo que tiene que... Vamos a ver si me explico. Este tipo de trabajo ahora con la tecnología, si pretende emular cosas que se hacen de otra manera, que se pueden hacer de otra manera, es un error. Sin embargo, lo que hacemos con la tecnología que disponemos ahora es descubrir universos nuevos para esa tecnología, universos sonoros nuevos, y ponerlos en marcha. Yo creo que es algo muy importante. Es algo muy interesante, y realmente, si le prestamos atención a las listas, hay diversidad, O sea, hay diversidad. Otra cosa es que estemos pensando de repente, y vamos a hablar claro, en estilos como el reggaetón. Pues sí, ahí realmente yo me pongo a escuchar las bases. No se me había ocurrido. Y digo, es que la base de las baterías estas son como decir, tenía aquel juguete de hace 100 años, donde no tocando el tambor, ¿no? Suena bastante igual. Pero tú te agarras la lista, no sé, de BBC 40, tal y cual. Yo creo que el último álbum, por ejemplo, de Dua Lipa es una maravilla, que las producciones de Bruno Mars son una maravilla, que las cosas que hace Sam Smith están fenomenal. O sea, sí, hay una tendencia a la uniformidad, hay un par de estilos que están dando un poco por el orto a nivel creativo, pero yo creo que hay elementos de esperanza, porque veo a muchos equipos de songwriting y de producción que están haciendo cosas realmente muy interesantes. Y lo que tú te referías antes, Javier, efectivamente, eso de que haga falta 16 autores para hacer un tema, es que el problema no es ese. No es que haya 16 autores, es que hay 3 autores y hay 15 personas más que están cobrando de eso, porque las compañías no están pagando los costes de producción como sería su obligación. Y eso también hay que decir. Las compañías, y sobre todo las mayores, han aprovechado toda esta rebambaramba y esta crisis que ha habido desde la industria desde el último siglo, el final del siglo pasado hasta ahora, para con el mantra de la crisis y de que no hay dinero, hacer unos modus operandi en las grabaciones y en los pagos que de repente no se corresponden a la realidad actual, en la cual sí están ganando mucho dinero. Y lo que ha pasado es que al productor, ya que no le es rentable cobrar un 3% de royalties porque no se venden copias físicas, de repente se ha creado un vacío ahí, en el cual la compañía no está asumiendo su responsabilidad de pagar al productor algo que le interese, y está todo el mundo tirando de algo que está muy bien consolidado y que funciona muy bien a nivel internacional, que es la gestión de derechos de autor. Y eso es lo que no tenemos que permitir. No tenemos que permitir que haya 16 autores si hay 4. Porque el resto, que se busquen su remuneración donde les corresponde. Y que las compañías paguen lo que tienen que pagar, los managers paguen lo que tienen que pagar, y todo el mundo cobre de donde se debe, de donde genera el dinero. Y el dinero que corresponde a los autores sean para los que realmente han contribuido, sean 4, 5 o 1, a hacer esa canción. Absolutamente. Perdón, me ha salido el tema. No, está bien. Manolo for president. Muchas gracias. No sé si quieren hacer algún otro comentario Sí. al respecto, ¿no? de esta música actual, e incluso hablamos
de esos 16 y que muchas veces ni se nombra. O sea, por ejemplo, un comentario de Rosalía hace poco que estaba con Pablo Díaz Reiza, el Guincho, que lo habían grabado, el Mal Querer y demás, pero Marcos hizo una ponencia y demostró que después esas pistas se habían mandado a Los Ángeles y que las habían modificado y que no sé qué. Pero muchas veces no se tiene en cuenta después a esos productores finales, ¿no? También, no lo sé, porque estamos hablando de ahora en la era Spotify, de qué manera cuando tú pinches en un disco para escucharlo, aunque sea en el iPhone, ¿no? En el teléfono, que tenga un desplegable que diga, oye, pues aquí, yo qué sé, el sampler este lo estaba haciendo el Guincho, vale, pero es que después hay una guitarra que la ha metido no sé quién y hay unas voces que las ha metido no sé quién, o no. Por ejemplo, a Rosalía la crítica, yo ahora tengo un alumno que está haciendo su tesis doctoral sobre, no sobre ella, sino sobre toda la producción y demás, y hablaba de los palmeros, ¿no? De los palmeros que han formado parte en ese disco y de muchos artistas que después vienen a tocar al Mad Cool y la critican porque lo que hablamos antes de que parece que estaba todo grabado y que en el escenario no se estaba haciendo nada. Pues hay un trabajo previo maravilloso, ¿no? Y después están los músicos de directo que a lo mejor son otros que están en el escenario, ¿no? Pero bueno, quizás me gustaría que no sé si se está haciendo muy tarde para ustedes, pero si no les importa hablar un poquito sobre esto. Pues vamos a ver, yo no sé si alguien tiene algo en la cabeza que decir. Yo es que me lío a hablar y sigo, me fagocito lo que haga falta. La verdad es que tenemos un grave problema con el formato musical de hoy en día, a través de Spotify, a través de las plataformas donde se comunica la música grabada, ¿no? Y el problema es que estas empresas que han hecho grandes negocios con la música, grandes negocios con las compañías discográficas también, grandes acuerdos en los que tanto músicos de sesión como compositores y autores se han visto excluidos. Es decir, en ninguna de esas conversaciones que tuvieron a cabo en la eclosión del principio de Internet nos llamaron. Es decir, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que estas grandes empresas han hecho negocio con una cosa que podría ser eso o patatas. Podría ser música o podría ser patatas. Les da igual. Y ese es el problema de que no se haya cuidado el formato. Es decir, ¿qué impide que tú estés oyendo una canción y pinches simplemente o pongas búsqueda al lado del archivo que estás escuchando y haya una ventanita de búsqueda y tú pongas voces y te salga la información de las voces de ese audio grabado? Pues mire, las voces, coros grabados por tal, te sale un desplegable fácilmente. ¿Qué lo impide cuando cabe tanta información dentro de un archivo digital? No lo impide nada, nada más que la desidia. No lo necesitan. No lo necesitan estas plataformas. Lo necesitamos nosotros, como músicos, como artistas, pero las plataformas no. Pues es triste. Sí. No, pero es la verdad. No sé, igual Absolutamente. Bueno, me ha ido el sonido. ¿Sí? Sí, estamos. Sí, se te oye muy bien. No, ya está. No sé si se me ha oído antes todo lo que he dicho o me estaba Sí, diciendo sí, nada. Sí. Pero igual era una tontería, ya no me acuerdo. Ha quedado registrado. Acuerdo general. Pepe quería decir no sé qué. Sí, Pepe. No, que cuanto menos información haya y todo eso, le va mucho mejor a las plataformas. No quieren saber nada. O sea, que automáticamente que se les haga las cosas y punto, y nada más. Y ellos hacen lo que quieren, prácticamente. Y es así. Cuanto menos información, mejor. Javier ha dado la clave de eso. En el principio de todo esto no hemos estado presentes en esos tratos ni los creadores de ningún tipo, ni autores
ni artistas. Entonces, ahora, 15 años después, poco a poco intentamos ponernos en orden en esto, pero va a costar muchísimo, ¿eh? Va a costar muchísimo. La directiva europea que surgió el año pasado sobre derecho de autor y derechos de artista y tal, ha costado 2 años llevarla a cabo con unas peleas con las tecnológicas que no podéis ni imaginar. Es muy parcial. Unas presiones a los europarlamentarios que llegaban a situaciones realmente grotescas por parte de la diputada del Partido Pirata, por ejemplo. O sea, una cosa de locos. Y bueno, nosotros estamos. Hay pequeños avances, como se directiva el año pasado, que se supone que cuando se traigan las legislaciones de los países miembros, va a posibilitar que YouTube pague, por ejemplo, YouTube pague todo lo que tiene que pagar, o sea, no solo lo que paga, sino que también el contenido subido por el usuario, etcétera. Pues en Estados Unidos el año pasado el organismo regulador estableció una subida del 50% de la tarifa para los autores en el streaming a lo largo de 4 años. Se va a pasar de ser el 10% a ser el 14, casi el 15% en 4 años. Pero son hechos puntuales que van surgiendo en un país, en una región del mundo y tal, y que hasta que todo esto se estabilice, hay que tener en cuenta que la globalización y la monetización va mucho más rápida de parte de las corporaciones, que son finalmente las que licencian los temas a las plataformas, que por parte de los creadores, que vamos muy por detrás, tenemos muchísimo menos poder o casi nada, y vamos siempre con la lengua afuera y llegando casi siempre tarde a la remuneración. Y esto, ya, me vais a permitir una brevísima anécdota, como decía una amiga mía. Es que esto viene de antiguo, es que la gente está, mucha gente piensa que los músicos y los artistas en general vivimos del aire. Es que hasta Alfonso X el Sabio, que le llamamos el sabio, sabéis que hizo unas leyes que se llamaban las partidas, ¿no? Bueno, pues en una de esas partidas establece que será penalizado y será infamado públicamente aquel músico que cobre dinero por tocar. O sea, sí. Es absolutamente auténtico. Vamos, textualmente es algo así. Como serán infamados los juglares que cobren a cambio el precio que les dan por dar esparcimiento, porque como dice, porque se entran, porque es algo como que deteriora su moral, ¿no? Y bueno, pues, quiero decir, está ahí. El señor Alfonso X ya lo decía, y todavía hoy en día pues seguimos arrastrando este cruz de que parece que no tenemos, que nos tenemos que conformar con las sobras del pollo de los banquetes de los señores. Bueno, muchísimas gracias a todos y gracias por vuestro tiempo. No sé si quieren comentar algo más. Yo simplemente darle las gracias por vuestro tiempo, por estar aquí de parte de Marco también y del departamento. Y bueno, vamos, mi eterno agradecimiento para que hayáis hecho el esfuerzo en dedicar estos minutos a compartirlos con los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Ciertamente la experiencia de verdad es la experiencia presencial y vamos, tenéis mi compromiso total y absoluto de que esto lo vamos a hacer presencialmente y lo haremos probablemente ya no este año, pero el 2021 será un gran año para todos seguro y bueno, iremos saliendo poco a poco de esta situación y volveremos a organizar cosas allí y por supuesto que tendremos ese contacto directo con los alumnos. Os tengo que decir que estos temas tienen cada vez una mayor demanda entre nuestros alumnos, todo lo que tiene que ver con la historia de la grabación, con la producción. Bueno, el perfil de nuestros alumnos en el Departamento de Musicología son alumnos que simultanean en muchos casos el estudio en el conservatorio o en escuelas de música con el estudio de la historia de la música y la musicología dentro de la universidad, de la facultad. Son gente con mucho interés y muy motivada. Bueno, son en definitiva el futuro de
esta profesión, ¿no? Entonces, para ellos significaría mucho que tener la oportunidad de teneros allí, de hablar directamente con vosotros. Entonces, tarde o temprano lo conseguiremos y tenéis mi compromiso para ello. Nada, daros un aplauso aquí desde mi casa. De verdad, Gracias. porque ha sido un honor. Se queda una grabación que para mí es un documento valiosísimo. Han salido a colación temas súper interesantes que, por supuesto, se pueden seguir debatiendo y se pueden ampliar. Y luego, para finalizar, una de las cosas que también me aporta muchísimo a nivel personal es que este tipo de encuentros también sirve para encontrar a antiguos amigos, que en muchos casos, como bien comentabais, hacía tiempo que no coincidíais, perdón. Y bueno, y mirad, es un motivo más también para volver a encontrarse, y cosa que me congratula y me alegra personalmente, ¿no? Entonces, nada, que muchísimas gracias y que estamos en contacto, ¿vale? Un placer. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.